Hoy es noticia la huelga en colegios, en institutos de todo Aragón, convocada por el sindicato CGT contra la concertación del bachillerato y contra la concertación de la educación de 0 a 3 años. A esta hora, concentración frente al edificio Pignatelli, la sede del Gobierno de Aragón. Martina. Sí, 3 días de huelga en la educación pública aragonesa. Recordamos que los servicios mínimos son del 25%. Hoy se ha escenificado aquí con esta concentración desde las 10 de la mañana en la sede del Gobierno de Aragón, en el edificio Pignatelli. En unos minutos, a las 12, será en la Plaza Cervantes de Huesca y en la Plaza del Torico de Teruel. Y mañana, aquí en Zaragoza, manifestación en bicicleta desde el centro a la avenida Ranillas, en el recinto Expo, donde está la sede del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. El jueves será por la mañana en la Plaza San Francisco por parte de los estudiantes y por la tarde a las 6 esa concentración general. Hoy aquí padres, madres, profesores y alumnos que no han ido a clase han leído un manifiesto y han relatado con los nombres de los colegios todas las deficiencias que tiene su centro, desde grietas en las paredes a grietas en las fachadas, a calefacciones que no funcionan, ventanas que no cierran o falta de profesorado. Pero las principales reivindicaciones son en contra de la concertación de bachillerato. Ahora mismo hay más de 2.300 plazas en bachilleratos públicos sin cubrir. También en contra de la concentración del primer ciclo de infantil de 0 a 3 años y por la mejora de la educación pública. Aseguran que no entienden por qué hay falta de inversión cuando se van a invertir 20 millones de euros en la escuela concertada, 7 de ellos en el bachillerato concertado. Están aquí porque en los centros esos 20 millones hacen falta para contratar más profesorado, para contratar más personal no docente, para mejorar el mantenimiento de los edificios públicos, y se nos dice que no hay dinero para cocinas, que no hay dinero para ascensores, y ahora vemos que no es verdad, que sí que hay dinero. Lo que pasa es que ese dinero se quiere destinar a otra cosa que, como decía antes, es totalmente innecesaria. Por su parte, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aseguran que respetan estas concentraciones, que están abiertos al diálogo, pero que no las entienden porque no se está desmantelando la escuela pública. Dicen que ha sido la mayor inversión en educación pública de los últimos años, en concreto 1.300 millones, más de 200 millones que hace 2 años. Dicen que ha habido más contratación de profesorado, según el Gobierno de Aragón, más de 2.000 profesores que han tenido un aumento en la retribución del salario, también mayor inversión en educación especial. Estamos a la espera de los datos de seguimiento de esta huelga, que, como decimos, es de 3 días. Recordamos que los servicios mínimos son del 25%. Gracias, Martina. Iván, pues esta huelga desde hoy hasta el próximo jueves, convocada por CGT. Decía el Gobierno de Aragón que no entendía la huelga. Bueno, es que no la tienen que entender, la tienen que respetar y fin, ya está. Ayer es verdad que ya había, o sea, por el grupo con el que se comunican con los periodistas, enviaron reacciones anticipadas a la jornada de huelga de hoy, que es algo que últimamente hacen mucho los gabinetes de comunicación de los gobiernos, que reaccionar a manifestaciones ciudadanas que todavía no han ocurrido. Y a mí me sorprende porque lo que tienen que hacer en estos casos simplemente, yo creo, que es respetar pues que la ciudadanía se queje, y más en este caso cuando los datos le avalan. Quiero decir, a nadie le extraña que un gobierno del Partido Popular quiera concertar el bachillerato, es algo que va en su programa electoral y en su ADN, y a nadie le extraña, yo creo, y no le tiene que extrañar, y sería muy extraño lo contrario, que un sindicato como CGT y otros protesten contra la concertación del bachiller, porque en Aragón, si ponemos las cifras encima de la mesa, sigue habiendo plazas libres en el bachiller en la educación pública. Por tanto, destinar fondos a la educación concertada es desviar dinero de una escuela, de la escuela pública a la concertada. Es que es así. Y entonces es normal, yo creo, que CGT se queje y el PP que mantenga su postura porque es su posición ideológica. Pero es que es verdad que yo creo que ahora mismo, sobre todo en cuanto a infraestructuras, la educación pública y los equipamientos de la educación pública se enfrentan a unos retos grandísimos, ya no solo por el estado en el que se encuentran algunos, sino, por ejemplo, por la climatización. De aquí a unos años va a ser inevitable que nos tengamos que plantear que todos los colegios públicos, que todos los institutos públicos tengan que tener aire acondicionado, porque si no, de mayo a octubre no se van a poder utilizar. Y eso cuesta muchísimo dinero de mantener.
Y obviamente es una inversión que, por ejemplo, no se puede hacer de un año para otro, no podemos ser demagogos y decir, el año que viene todos estarán... No, hay que hacerlo poco a poco. Y esos 7 millones de euros, por ejemplo, se podrían empezar a utilizar para eso cuando haya presupuestos también, tienen que estar aprobados. Entonces, pues bueno, ya le digo al Gobierno de Aragón, que lo entienda y lo respete, no tienen que decir mucho más. Javier. Bueno, como todos los asuntos públicos tienen muchas aristas, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que solo la convoque FGT y no la convoquen otros sindicatos como UGT o comisiones. Bueno, llama la atención esa pronta reacción del Gobierno, como dice Iván. A ver, yo creo que la colaboración público-privada está bien, en general, en todos los sectores de la Administración. Yo creo que tiene que haber una complementariedad. En este caso me da la sensación de que se puede abusar a las administraciones desde que fue, yo creo que Felipe González quien lanzó en los años 80 la concertación, sobre todo porque había un problema allá de logística. Exacto. Se quería generalizar, universalizar la educación. El Estado en ese momento no tenía capacidad para organizarla rápidamente. Era mucho más fácil recurrir, por ejemplo, a las órdenes religiosas que ya tenían muchos centros de educación y hacer conciertos. Hay una inercia, sale más barato. Seguramente, yo creo que hay algunos estudios, recuerdo algunos estudios donde se demuestra que a la Administración le sale más barato concertar que gestionar centros públicos. Entonces hay cierta inercia. A la Administración no le viene mal, ideológicamente, como dice Iván, al PP pues está un poco en su ADN. A muchos padres no les importa porque, bueno, aunque haya que pagar ese plus que siempre se paga en los centros concertados por esos gastos un poco fantasmas que aparecen, tampoco le importa porque a cambio les puede dar cierto estatus o buscan cierto estatus, cierta distinción. Bueno, yo creo que hay muchas inercias ahí que convendría romper. No sé si así, no sé si simplemente... Bueno, pues ahora dedicamos 20 millones a concertar el bachillerato y ya está. Yo creo que no. Yo creo que había que intentar romper más inercias y ir a intentar solucionar problemas más de fondo. Como decía la persona que hablaba en el reportaje o Iván, hay que ver qué necesidades tiene la enseñanza pública, dónde hay que cubrir, dónde hay que invertir, qué más profesores hacen falta, dónde. Y después, si conviene ampliar el concierto, pues también en aras a la libertad, que también me parece que es un valor que hay que reivindicar, la libertad de los padres para elegir. Pues bueno, tampoco me parece mal. Entonces, me parece que no todo se puede resolver en sí o no, concierto o no concierto, manifestación o huelga sí o no. Me parece que hay que hacer un trabajo más de fondo porque estamos hablando de un pilar del estado del bienestar que había que intentar romper inercias que vienen desde los años 80 y buscar cómo mejorar la calidad de la enseñanza en Aragón. Vamos a ir cerrando, si quieres apuntar algo más, precisamente, o sea, los conciertos parten de una necesidad del sistema educativo que no podía construir de un quinquenio para otro, no sé cuántos chorrocientos colegios para X plazas en una generación, además, en un momento como los 80, en el que la natalidad, o sea, y la cantidad de gente en edad de estudiar era mucho mayor que ahora. Pero es que esa necesidad ya no existe. Es que precisamente estamos en el proceso contrario, en el que muchos colegios públicos se están vaciando, lo que no quiere que necesiten menos recursos, porque las infraestructuras las tienes que mantener igualmente. Por tanto, hoy en día es más caro mantener la escuela pública que hace unos años, precisamente porque hay menos estudiantes. Por tanto, el coste por alumno es mayor. De ahí que de traer hoy en día recursos de la escuela pública para llevarlos a la concertada, a mí, en mi opinión, no tiene sentido. ¿Por qué es más barato, entre otras cuestiones? Pues, hombre, para empezar, porque los profesores de la concertada cobran menos que los de la pública. Por eso es una de las cuestiones por las que es más barato. Otra, porque los padres tienen que aportar. Cuando la ley, por cierto, lo prohíbe. Y aún así se siguen buscando tretas para ello. Por tanto, yo no lo veo.